bienvenida a nuestra habitación de guionistas a un director y guionista reconocido en el ambiente de la industria argentina. Bienvenido, Gabriel Medina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Patricio? Muchas gracias por invitarme. Sos uno de los directores a los que siempre tuve ganas de entrevistar. Director y guionista. ¿Qué sos? ¿Guionista que dirige o sos director que tiene que escribir su material? ¿Qué considerás? Y últimamente, ¿sabes qué digo? Que trabajo de director y trabajo de guionista, que trabajo de docente o hago docencia. Todo y eso. medito. Pero vos dirigirías, está bien que ahora vamos a tu presente, pero sí. Si te llega un guión que no trabajaste, ¿te gusta encarar un proyecto por encargo? Los proyectos por encargo soy en general son más los no que los sí. Claro. Y cuando es sí es porque tengo la posibilidad de ver en el guión la hoja de ruta para meterte vos. Algo que no sé qué es, pero que es algo mío. ¿Alguna obsesión será o algo por el estilo? Tus dos películas, Los Paranoicos y La Arena de Vampiros, son muy personales. Las coescribiste, ¿no? Entiendo, con Nicolás Gailbert. Sí. Y hicimos una tercera que todavía algún día se va a filmar. Ok, que está escrita. Que está escrita. Y que es la aventura de dos guionistas. Ah, ¿en serio? Mirá. Contratados por alguien muy importante y que se meten en problemas. Pero esa está escrita, está ahí como escrita hace muchos años. En gatera. Okay. Y producida también por Nicolás Tacconi, que también produjo el guión y la película junto con Aloy y con otros coproductores. Claro. Los Paranoicos y La Arena de Vampiro. Todo es un poco una camada de la FUC, ¿no? O sea, muchos parten de ahí esa amistad, ese conocimiento. O Golbar también, ¿no? Golbar es Nico, es un amigo. montajista. Sí. Claro. ¿Cómo fue el proceso de tu primera película, Los Paranoicos? El proceso de Los Paranoicos, bueno, es una buena pregunta porque no puedo puntualizar un inicio concreto. Es decir, siempre tuve una inquietud artística o expresiva, vamos a decirlo de alguna manera, desde chico. Entonces creo que Los Paranoicos es como una metamorfosis de una eterna película o obra de títeres o cómic que se estuvo escribiendo desde que era chiquito hasta que pasé por el colegio primario, secundario, fui a la FUC, empecé a escribir mis primeros guiones y siempre había algo que terminó después mutando en Los Paranoicos. Es decir, es el resultado de como si fuera una cocina, algo que se está cocinando y ya está listo. Claro, en un momento sentí que ya tenía algo para decir y que cobró forma. Okay. De esa necesidad expresiva que se fue alimentando y madurando durante años, terminó dando como primera forma, digamos, Los Paranoicos. Sí. Claro. Y siempre recordé unas palabras de un profesor que admiro mucho, considero un maestro además en mi vida, que se llama Cristian Ferrer, que él daba pensamiento contemporáneo en la FUC y uno de sus ejes temáticos era la noción de autoría. Y me acuerdo que en algún punto calmó la ansiedad de esta cuestión de en qué momento uno es autor, en qué momento uno es autor de su propia vida. Y esto no tiene que ver solo con el cine o con el arte, digamos, sino con en qué momento uno ya tiene algo para decirle a alguien, ¿no? En que maduró algo, alguien se constituye como un autor. Y diciéndonos como hay que esperar, hay que dejar que nazca algo ahí y que cobre forma realmente y que uno lo sienta y en ese momento filmar, porque todos queríamos filmar una película, claro, rápido, como sea. Sí. Más cuando en los 90 Perrone nos inspiró a muchísimos, Rejman también, Jarmusch, pero me acuerdo Perrone con una cámara VHS hizo Labio de Churrasco, que en ese momento fue, y ahora también, para mí, una película que cada vez que me mareo, ¿cómo hago? Y como Perrone. O sea, claro. Y siento que eso me calmó y entonces cuando terminé la facultad empecé a trabajar en set, yo trabajé en televisión mucho tiempo, pero también en un momento renuncio y empiezo a trabajar de cero, o sea, de meritorio. Y fui meritorio de dirección en un institucional que hizo Bruno Estañaro, que era un director que yo admiraba, que fue a la FUC también. Había hecho Ocupas en ese momento, y Pizza y Rafazo. Y empecé así, y en un momento dejé de trabajar en set y pasé a escribir no sé cómo, y cuando estaba escribiendo con Nicolás Gailbert un trabajo por encargo, se me ocurrió, o sea, sentí que tenía que filmar Los Paranoicos, y que la quería escribir con él, y así empezó. Es como una cadena de cosas, ¿viste? Sí, no hay un comienzo, es como más un proceso. Es un proceso
que nace después de que yo viví mucho y que puedo tomar perspectiva de eso que viví y tener algo para decir. Por eso no filmo tan seguido. Ok, está bueno lo que decís, pero te hago un poco de abogado del diablo también, porque hacer es un poco, o sirve también para entender lo que tenés para contar. No es que siempre uno sabe previamente lo que quiere decir y después la película sale o la obra sale. Totalmente. Porque si no, como hasta por ahí corre el riesgo de ser un poco rígida. No, claro. O sea, es un proceso de entonces, retroalimentación, ¿no? Exacto. En realidad tiene que ver con vivir la vida, tal vez para mí, y procesarla, pero no llegar a una respuesta. Tal vez es Ahí una va. pregunta. Ok. Estoy de acuerdo con lo que vos decís y yo creo en la obra abierta. Pienso que a mí me gusta la obra abierta, no me gustan las conclusiones matemáticas, digamos, cerradas Claro. en una obra. Me interesa que me genere preguntas, que me movilice, que me interpele algo, y eso también es lo que quise hacer con Los Paranoicos. Hay un montón de cosas que hoy veo en Los Paranoicos que no veía en ese momento. La filmé de una manera muy visceral, muy pensada de la puesta, pero muy visceral, sin expectativas comerciales, de público. Yo quería que le guste a mis amigos y quería que en el cine se dé una película con personajes Que tuvieran que ver con vos. que no existían en ese momento en el cine. Claro. Que tuvieran que ver conmigo, con Sí. mi mundo, con mis amigos, con lo que pasaba en los 2000 en Buenos Aires. Sí, O sea, también pienso pintarle mi aldea. en el personaje de Gauna, ¿no? Sí. El personaje, hay algo de esta necesidad de hacer que, bueno, veo que empata con lo que te pasaba a vos en ese momento, ¿no? Porque Gauna también estaba en una cosa de necesitar volcar esa energía un poco reprimida o dispersa o aletargada en algo, ¿no? Entonces, digo, hay un paralelo fuerte. Sí. Gauna está bloqueado. Claro, Y está anulado porque tiene miedo claro. a ser él mismo. Un poco, Los Paranoicos cuenta una pequeña épica, una microépica, en la que el personaje da un salto de fe. Que es toda una construcción para que al final él Confíe en sí mismo. confíe en sí mismo, Ok. y deje de construirse en función de la mirada de los demás. Una de las cosas que primero surgió de Los Paranoicos fue el título, Los Paranoicos. Y yo me acuerdo que el título surgió porque no había ni la serie ni nada que haga alusión a eso, sino que era porque yo consideraba, y se lo decía a Nico Gailburg siempre, que los paranoicos éramos todos nosotros, que estábamos todo el tiempo tratando de recibir aprobaciones externas, o de los festivales, o de los maestros que eran Ok. nuestra referencia, o del público, o de lo que sea. Y es muy interesante cómo se agudizó hasta pasar todo ese tiempo, y hoy es mucho más. Uno está mucho más paranoico. pendiente porque Mucho las redes más. te Exactamente. llevan a eso. Se potenció mucho más. Claro. Y de lo que habla la película, lo que trataba de hacer era rescatar un poco ese espíritu punk de no solo hazlo tú mismo, sino sé tú mismo. O sé vos, como dice la canción de Iorio, Claro, que claro. me gusta mucho. ¿Y Gauna es una referencia a la novela de Bioy Casares o no? Sí, Sí. Ah, ok. sí. Sí. Gauna es literalmente... ¿Y por qué? ¿Cuál es la relación que ves? El sueño de los héroes, Sí. porque habla de la cobardía, Ok. y habla del enfrentarse al destino a partir de un acto de fe, y sobre todo porque el personaje de Gauna en El sueño de los héroes tiene mucho de Luciano Gauna. Más que la trama, son los temas, el tema de la cobardía, que generalmente Bioy Casares siempre trabaja, Sí, esta cuestión sí. del hombre, y además el vínculo de ese hombre con las mujeres, Con las mujeres, sí. el lugar que ocupan las mujeres. Sí. Y originalmente, no en las primeras versiones, hay muchas versiones de Los Paranoicos, pero en las primeras versiones había una gran borrachera que tenía Gauna, donde sucedían un montón de cosas que él ok. apenas podía recordar, Claro. y eso sucede también en El sueño de los Sí, héroes. De hecho, eso tiene más que ver, claro. entonces, Claro. Quedó ahí, quedó ahí. flotando. Y la araña vampiro también es un personaje como quedado, ¿no? Tiene sus ataques de pánico, digo, hay algo ahí también, un personaje similar en cuanto a que no explotó todo lo que él puede ser, ¿no? Exactamente. Hay algo, creo yo, en la metáfora o en la circunstancia de que él tenga que ser picado de vuelta por el mismo veneno que lo condena, ¿no? Me parece interesante esa idea, porque creo que era algo así, la premisa tiene que Sí. volver a ser picado para salvarse. Pero hay algo de eso que me parece interesante, ¿no? Revolver un poquito en eso mismo que te hace mal para... Y enfrentarlo. ¿No? Sí. Que hay algo en Los Paranoicos que también es eso. Sí, Ese tema
¿Lo ves como...? Es que yo vivo la vida de esa manera. Creo que hay que, inevitablemente se te presentan situaciones en las que, como en un elige tu propia aventura, tenés que ir por acá, o por acá, o por acá. Pero hay una que es la que responde a tu deseo, a tu anhelo, a tu espíritu, o como quieras llamarle, y que es la que te da más miedo a veces. Claro. Y creo que eso lo va desarrollando uno. Y ese salto, esa aventura, hace que uno cambie. Yo creo que las personas cambian. Antes creía que no. Pero después de hacerlos paranoicos, me di cuenta de que sí, que la gente puede cambiar. Y que de hecho eso es lo... Para eso estamos, tal vez. Para aprender y cambiar. Y cambiar significa ser mejor persona, mirarse adentro de uno. Y yo creo que la aventura a veces es un sopapo, en el caso de Araña Vampiro, del universo a un personaje dormido que lo obliga a tener que tomar una decisión y a hacerse cargo de una situación, en este caso límite, y eso Claro. como consecuencia te hace crecer. Y yo creo mucho en la aventura como estilo de vida. Y la aventura no implica agarrar una mochila y irse a la selva, implica tomar una decisión grande sin saber qué es lo que va a venir después. Un salto al vacío. Un digamos, salto al vacío, exactamente, un salto al vacío. Está bien. Y enfrentar esos miedos que un poco atormentan al personaje. Sí, y el protagonista del Araña Vampiro es un chico que está, como yo, en ese momento, enfermo de miedo, le decía yo, enfermo de miedo. Ataques de pánico, medicado. Bueno, el padre cree que es una buena idea llevarlo a la montaña, a la naturaleza, y es lo peor que le pueden hacer a un pibe que está, yo decía, virgen de naturaleza. Claro. Y bueno, y es lo ahí peor, pero al surgió final la- resulta ser lo curativo. Es lo Sí. peor en principio, pero sí. aunque el padre no haya tenido razón, al final, irónicamente, sirve. Eso siempre digo, que yo me di cuenta tarde que en realidad el padre logra el objetivo, pero como un padre debe hacerlo, que es dejando ir al hijo. Es decir, él hasta vos, yo soy padre, vos también sos papá, ¿no? Sí. Bueno, es todo un tema, ¿no? Uno acompaña hasta un momento y Sí, después sí. let it be. Sí. Y hay algo que yo no me di cuenta, pero que lo veo ahora a la distancia, que es que el padre finalmente logró lo que quería. Claro. Pero no lo logra como él pensaba. No, como que él pensaba, no. se deja llevar, que es a lo que yo aspiro, eso, no por la pasión irracional, por la efervescencia o por una reacción, sino porque hay algo que siente ese padre que dice, bueno, me lo voy a estar un rato con mi hijo, aunque no tenga diálogo, nada, pero me lo llevo a una cabaña en la montaña y por más de que eso sea una pesadilla para los dos, como termina siendo, en realidad termina siendo ese paso, ese acto de amor, termina Que también para el cambiando padre el es un hijo. riesgo, porque Sí. no es lo más cómodo para él hacer eso. No. Claro. Visto claro, desde el punto de vista del padre es como terrorífico también. Claro. Entrando en el proceso de escritura que me interesa, digo, también para la pedagogía, ¿cuántas versiones haces de un guión? ¿Cuándo sentís que el guión está listo? ¿Cómo te organizás? ¿Haces un tratamiento? ¿Haces una escaleta? Empiezo por el final. Creo que el guión, yo en mi caso lo termino en montaje siempre. Ok, Y incluso los montajistas con los que trabajé, en mis dos películas, Nico Goldberg, sí, termina siendo parte Del armado de guión. Sí, del equipo de guión, te Claro. diría. O sea, hay como cierta injusticia a veces con los montajistas. Claro, porque muchos montajistas salvan películas desde lo argumental, desde la estructura y trabajan mucho el guión. claro. Y eso es clave, o por lo menos a mí me gusta trabajar con ese tipo de montajistas. Y entonces, me acuerdo que hice un documental sobre la industria, sobre el proceso de la industria del limón, una locura muy divertida, donde el asistente de dirección era Wenceslao Bonelli, Wenchi Bonelli, que es un amigo mío, y Andrés 40 era el montajista. Pero Wenchi además era guionista. Y después nos metimos todos en la isla. Y al final decidimos que todos los que estaban en el proceso de edición, que fueron Wenchi y Andrés 40, sean guionistas también, además Claro. de montajistas, Claro. porque bueno, era un montón de material y había que... Entonces en el documental te das cuenta un poco más eso.
Pero, y con respecto al proceso, en mí inicia porque aparece una pulsión, una necesidad de hay algo que tengo que contar, quiero hacer algo de este estilo. Empiezan a hacer eso. Pero cuando sigue este estilo tenés una película en la cabeza, Claro, tenés una una de idea. terror, por ejemplo. Ok. Quiero contar algo de terror Ok. en medio de la montaña. La araña vampiro nació así, en un regreso al Valle de Calamuchita, a la Cumbrecita más específicamente, pero caminando por el valle, en el bosque, ahí me agarró una sensación de tengo que hacer una película acá. Y me acordé, cuando yo era adolescente iba ahí, pues yo pasé muchos veranos ahí de infancia y adolescencia, y me acordaba de un miedo existencial, ¿viste? Ontológico, me aparecía con la naturaleza, como que era muy lindo todo, pero también me agarraba una cosa de abismo frente a la inmensidad, tanto cuando mirábamos las estrellas con mis amigos a la noche o cuando dábamos paseos por la montaña. Y bueno, ese fue el origen. Los Paranoicos fue esa necesidad de poner un espejo y decir, hagamos una sobre nosotros. Okay. Peguemos el grito. O sea, nace más como una pulsión, como decís vos, pero en términos de idea es como más una sensación. Quiero hacer algo que ronde, que tenga un color, ¿no? En pintura, una tonalidad. Voy a hacer algo como en esta tonalidad. Sí. Todavía no sabes qué. Todavía no sé qué. La historia, no tenés un personaje tampoco. No necesariamente. A veces, pero muy poco. Mirá, me vas a acordar a una charla con Mauricio Cartún. Sí. En esa charla habló de el teatro o el cine, pero se refería a la dramaturgia, pero no importa, acá vale lo mismo, de las ideas o de las imágenes. Claro. Y él decía que la idea es como algo bueno, concreto y preconcebido, pero la imagen era lo que salía de esa imagen primaria, ¿no? De una imagen que uno tiene en la cabeza y que no responde mucho a algo muy racional, sino a una sensación. Yo creo que soy más de la imagen. Más de la imagen y de las sensaciones que de la idea. La idea tiene que aparecer, pero aparece después en mi caso. Sí, claro, Cartoon habla de la imagen generadora, ¿no? La imagen generadora. Que es un poco eso, o sea, vos partís de eso y a partir de ahí vas tirando un poco, ¿cómo la bombardeas esa imagen? ¿Cómo se transforma, cómo va creciendo hasta ser argumento, personaje, digamos, conflicto? Bueno, brainstorming. O sea, me gusta mucho trabajar esa tormenta de ideas que vayan, asociadas a esta idea general, y en general me gusta hacerlo en equipo, o sea, lo hago solo, pero lo hago de a dos también. Claro. Y me ayuda mucho escribir con alguien, mucho. Entonces siempre surge de esas ideas, pero entonces ¿qué sería? ¿Y dónde sería acá? ¿Y qué personaje? Vamos probando y se va armando. Y así es todo el proceso. Y que lo que más tiempo me lleva y lo que más disfruto es esa construcción autoral. Es decir, construir la historia, el personaje, el mundo, el verosímil, las leyes, dejar lo que tenga que estar abierto, abierto, y lo que tenga que estar cerrado, cerrado, y después pasar a la etapa de tratamiento, escaleta. Pero lo que más disfruto y lo que más tiempo me lleva es la libreta, el bar. ¿Pero eso está desordenado? O sea, las ideas están sueltas, hay una carpeta, o eso se va armando en una especie de mini sinopsis, o hay una línea. No, se van armando mini sinopsis, escenas sueltas. Escenas sueltas, Primero es un tiempo de trabajo. Sí, de acopio también, como decía Cartoon, ¿no? El acopio de juntar todo lo que tenga que ver intuitivamente con eso. Sí, escuchar música, ver películas, leer. Leer me ayuda mucho a mí también. Estoy leyendo algo y también tengo muchas referencias literarias. No literarias, sino en realidad lo que me genera cuando leo, no sé, El sueño de los héroes, que es lo que me pasa adentro. Entonces eso que me pasa, digo, esto es lo que también tiene que repercutir después cuando alguien vea la película, que es como el efecto, ¿no? Tu primera parada, digamos, más en el sentido ortodoxo de escritor, ¿es un tratamiento? ¿Llegás a un tratamiento antes que...? Sí. ¿De cuántas páginas? No sé, siempre tengo el número 30 ahí. 30 páginas de tratamiento, está bien, es un montón. ¿Y después qué viene? ¿Viene escaleta o viene guión directo o qué viene? No, viene guión directo. Directo, o sea, no haces una escaleta. No lo organizas por escena. Sí hemos hecho, me acuerdo, y a veces hago un punteo, que se vendría a ser una escaleta. Sí. Pero que como no hay nadie que nos esté pidiendo técnicamente nada, una escaleta, pero entonces cuando me piden por encargo algo, armo la escaleta, pero si no, es un punteo donde digo, acá pasa esto, después esto, acá una transición y acá pasa esto. Y después esto, y después esto, después esto. Ponele, antes del tratamiento a veces hacemos eso, o en el tratamiento ya cuando se divide por escenas,
se escaletea de alguna manera. Sí. Es un tratamiento que está escrito de una manera tal que vos ya podés ir poniendo el Los encabezado de encabezados, escenas claro. y después leer eso y ver si fluye la estructura, si es necesario. ¿Tenés en cuenta la estructura más clásica de puntos de giro? Mirá, yo trato de que eso llegue bien al final. Ok, Porque en el hacer, como dijiste al principio de la charla, hay algo que empieza a surgir y de repente se abren puertas inesperadas. La idea de que la cura para la araña, sea que lo vuelva a picar la araña, surgió mientras estábamos escribiendo, no sé, una versión del guión. claro, Estábamos ya muy avanzados claro. y de golpe pasó eso. Apareció esa idea. Por ahí La araña vampiro suena más a una película de género, digo, ¿no? A una película de terror, si querés, o una película de aventura, o hasta si querés una road movie con ese recorrido, ¿no? Hay algo más estructural. Los Paranoicos siento que es más libre estructuralmente hablando. No sé si vos lo pensás así o no, por ahí... Ah, mirá. No, evidentemente no lo pensás así. No, pensaba que era al No, revés, que la araña no. vampiro era la más colgada Mirá. y que los paranoicos era más... Yo creo que puede ser colgada o no, pero está dentro de algo que es, de un Sí. esquema que es muy claro. El cuentito, sí, el El cuento fue muy cuentito claro, y sí. si yo tenés que reducirlo a una especie de storyline, Es verdad. es mucho más fácil de reducir la de vampiro que los paranoicos. Bueno, ahí sí, eso tenés razón. Claro. Y de hecho, me acuerdo el momento en el que surgió el cuento de la araña vampiro y dijimos, no, pará, es esto. Claro. Tac. Y los paranoicos no fue así. Sí, sí. De hecho, quedó 40 ¿cuál? minutos afuera de la película original. Ah, mirá. Ah, O sea ¿hiciste que- ahora una reversión? No. No, hubo una en el Museo del Cine, en un Bafisi, hicieron un programa que rescataba eso, escenas de películas que hayan quedado afuera. Ah, Entonces ok. fui a presentar con Goldberg unas secuencias que habían quedado afuera. Ah, mirá, sí, algo había escuchado. Y sí, hicimos eso. Pero no lo mostraría porque siento que... No, por algo quedó afuera también, yo qué sé, no sé. Sí, por eso. Sí. Como Sí. que- Es como más una curiosidad que otra cosa. Sí. ¿Y vos ves tu película? O sea, ¿las ves? ¿La revés y decís, che, está buena o no? ¿Cambiaría? ¿No hubiera hecho esto? No las reveo. Cuando se estrenan, sí, estoy ahí presente en la función. Y yo hace mucho tiempo que no veía Los Paranoicos y hace poco la dieron en un cineclub que tiene unos chicos ahí en el centro. Una cosa muy espectacular, muy divertida. Y estaba lleno, hace muy poco. Había música y tragos, y qué sé yo, estaba también un ambiente muy de fiesta, ¿viste? Y de Claro. golpe, bueno, se empezó a dar la película y yo me senté y la vi entera por primera vez, con público, ahí entra el público y sí, la vi de vuelta, ¿viste? A veces me pasa eso, porque ya pasó mucho tiempo, pero... ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció? Y me gustó. ¿Te gustó? Sí. La quiero mucho, ya no, es como que la solté, se dice. Sí, no, está bien, pero bueno, a veces uno dice, bueno, ¿haría otra cosa hoy o No, no? me O está gustó. bien lo que hiciste, respondía también a tu momento. Y está bien, son las decisiones de ese momento. Mira, tanto en La Araña como en Los Paranoicos, como en Los Mufas. Los Mufas es una serie Sí. que considero como mi tercera obra, digamos, porque pude tener mucho el control creativo y nació muy de adentro también. Esas tres cosas, digamos, nunca las critico. Una vez que las termino y digo se termina o se abandona, como sea, ya está. Entonces nunca le encuentro acá hubiera hecho esto, acá hubiera lo otro. No. Siempre aparece alguna cabeza de equipo que dice, yo acá hubiera cortado, acá hubiera iluminado, acá esto. Claro. Pero en general tengo esa suerte de poder soltar y decir, bueno, hasta acá. Y en el proceso de guión, ¿cuándo es? Ya está, terminó, vamos a filmar. ¿Cuándo sentís que ya está? Porque te esa buena intuyo pregunta. un poco más Cuando- neurótico mirá, en eso. No, en realidad siento que hay un momento en el que lo que yo quiero contar está claro. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el estilo, el tono? Pero tal vez al guión le falta. Pero yo ya estoy para salir a filmar. Antes era más fácil que ahora, porque ahora exigen muchísimo el tema de la caja y que todo esté controlado y que no haya Claro. una cosa de más. Pero bueno, en Los Paranoicos yo tuve la suerte de poder tener varias semanas de rodaje y de poder filmar cosas que hoy en día un productor diría, bueno, no, achicá el guión, esto Claro. sacalo, esto no, Claro. que venga la estructura, que da una evolución. La Araña Vampiro lo mismo, tuve mucha frescura, mucha libertad. Entonces yo cambié el guión de Los Paranoicos durante el rodaje, cambié el guión de La Araña Vampiro y se reescribió durante el rodaje,
pero tengo las escenas muy presentes de estar con Ale Aguada y con Piro Yanqui en el hotel La Cumbrecita, una noche hablando sobre una escena en particular y cambiándola. Los Paranoicos lo mismo, Los Paranoicos, el final, el enfrentamiento de Gauna y Manuel afuera de la discoteca, eso y otras cosas se fueron con los actores, ¿viste? O sea, Claro, una dinámica que a mí me encanta. Claro, que también es otro método, Es distinto, otro método. ¿viste? Como hay gente que va con el guión ya definitivo, armado, y eso es lo que genera la seguridad, y muchos otros que en realidad lo van encontrando. O sea, vos te sentís más cómodo de esa manera. O te sale así, por ahí claro, no es que... yo lo que siento es que hay un momento en el que ya siento que todas las escenas están contando y están a favor de eso que yo quiero filmar, esa película futura que nunca la tengo muy clara. Tengo claro, hay escenas que las visualizo y casi que se materializan. Son muy pocas, pero se materializan y están tal cual las imaginé. Pero otras que no. En realidad lo que yo quiero no es un guión de hierro, pero sí sé que ahí tengo el mapa que me va a llevar a destino. Entonces, tengo todo trabajado, pero hay un 10% que sé que le falta. Y bueno, lo vamos a encontrar ahí. Siempre pienso eso. Y siempre termino reescribiendo. En el caso... Claro, necesitas, perdóname, ¿no? Un sistema de producción también que te permita eso. Exactamente, Porque te iba a decir eso. Claro. Porque si vos ya tenés que responder a exigencias o demandas o cierta claridad que se te impone de algún lado, no tenés ese margen. No. Claro. Por ejemplo, Los Mufas, que es una serie que se filmó para Star Plus, que lo produjo Capou también. Ahí tenían que aprobar los guiones, tenían que entrar en caja, y digo, es una estructura muy grande, 8 capítulos, tenés que salir, que eso fue mi primera experiencia así como... Más industrial. Más industrial, aunque apostaron por algo que era distinto, y estoy muy agradecido por eso. Pero sí, tenés que, ahí no podés liberarte tanto, bueno, lo corrijo se puede cambiar algo, pero siempre hay que llamar, hay que levantar, hay que avisar, tiene que estar... Sí, y tiene que entrar en caja, ¿no? Más o menos. Eso por supuesto, sí. Eso por supuesto. Sí. ¿Y cómo haces con un guión que ya te llega? ¿Qué laburo cómo te apropias de eso? ¿Haces un laburo de reescritura? ¿Haces un laburo, digamos, mesa donde se charla con los autores o con el autor? ¿Incorporás actores, productores? ¿Qué haces? Porque toda esta libertad y esta búsqueda, cuando estás escribiendo tu propio guión, es una cosa, ¿no? Porque tenés tus tiempos, podés hacer un tratamiento o una mezcla de escenas y tratamiento, pero acá, si ya te llega algún material, tenés que darle una forma, tenés que consensuar, es otro proceso, ¿no? Es otro proceso. Todas las posibilidades que tuve de hacer eso, dije que no, hasta que una vez dije que sí. Es decir, que una productora me traiga ya los libros y ya la propuesta. No un guión escrito por otro, porque tengo otro guión que quiero filmar, que está buenísimo y que surgió de una tutoría individual que yo estaba haciendo. Y que en un momento me di cuenta que quería filmar la película y le dije a mi amigo, Mariano Sánchez se llama, lo quiero nombrar. Basta, no te doy más clases, no te cobro más, digo, sigamos escribiendo, yo sigo tutoreando, vos seguís escribiendo esto, pues porque él quería que yo también la filme, entonces fue como un momento incómodo en un momento, pero después se transformó en una película que él iba escribiendo, yo tutoreando, pero la iba a filmar. Entonces lo que él escribía tenía mucho que ver con lo que a mí me gustaba, y yo en un momento dije, no, che, está re bueno, en serio, y entonces ahí fue distinto. Entonces ahora lo que hacemos es, bueno, tratar de llevar eso, así como el otro guión que escribí con Gelu, que yo siempre moviendo a ver quién le interesa y cómo venderlo y cómo hacer. Cuando me convocaron, las veces que me convocaron no funcionó. Y ahora en Envidiosa, que es la serie que dirigí para Netflix y Capou también, ahí sí tuve que... Lo que yo sentí es, si me dan la libertad de reinterpretar estos libros, lo hago. Y me dieron la libertad de reinterpretarlos. Entonces, lo que yo hice es apropiarme de esos guiones y reinterpretarlos y iluminarlos con lo que yo consideraba que faltaba. Nada, bueno, la mano del director. La mano del director, el trabajo del director. Sí, empatar también sensibilidades, porque imagino yo que, bueno, el autor tiene una sensibilidad, una búsqueda, el director a veces tiene otra levemente corrida y hay que empatar esas sensibilidades, ¿no? Exacto. Sí, es una cosa, un proceso alquímico. Claro. ¿Y tuviste tiempo o no hay tiempo para eso? O sea, ¿te hubiera gustado tener más, menos? No, tuve tiempo, el esquema se planteó así de movida, por lo tanto no fue una sorpresa. Claro. Entonces había que
iban llegando los guiones y uno ya estaba en rodaje, entonces había que ir adaptando al estilo y al tono que habían cobrado el guión del 1, el 2, el 3, los que iban llegando rápidamente en rodaje, ahí mismo, leyendo, con el elenco, con Griselda, bueno, y viendo cómo, con la productora ejecutiva, Mariana Gamboa, bueno, ahí charlando. ¿Hay ensayos o no hay tiempo? ¿Hay ensayos, digo, tuviste? Para mí son claves, yo los Claro. pedí en Envidiosa, porque ahí Sí. fue la clave, es que era hablar con cada uno de los personajes principales, Claro. sobre todo el grupo de chicas, de actrices y Griselda, leer los guiones y decir, esto es por acá, ¿les parece? Sí, no, se discutía, bueno, va por acá, por acá. No era un ensayo, Ok. era Charlar sobre el proyecto, entenderlo todos sí, de la era misma filosofar sobre el guión y decir, esto no, esto sí, esto Claro. no, va a ir por acá, yo lo voy a hacer así, acá me gustaría hacer tal cosa. Eso está buenísimo, es decir, si el director puede ocupar ese lugar, está buenísimo. Si no, sos un robot que... Sí, eso es solamente un técnico, ¿no? Claro, y el tema es que mira, el poder de penetración que tiene un producto como Envidiosa, me estoy dando cuenta ahora, Claro. que es enorme. Enorme. Y todo lo que yo hago quiero que tenga... No necesito nada yo, en realidad. Si me siento responsable de algo que va a entrar en la cabeza de alguien, ¿viste? Entonces, no puedo hacer cualquier cosa. Entonces, es un dilema interno muy grande que tengo. Entonces voy eligiendo y... ¿Y en la dirección privilegias la puesta de cámara o la cámara está en función del actor? Digo, en este caso, en Envidiosa, ponele. O sea, ¿es primero el actor y la cámara está en función de eso? ¿O pensás una apuesta y que el actor se adapte? Viste que entiendo yo que hay, Sí. en principio, esas dos maneras, ¿no? Sí, acá es jazz. Yo decía que era jazz. Una jam Claro. session, le decía. Claro. Conocerás el libro Free Play. Sí, claro. Bueno, hay un segundo libro que él sacó que se llama El arte de improvisar en la vida o algo Mirá. así, que es muy bueno, donde en un momento empieza a hacer una analogía donde dice que el jazz son partituras que ya fueron interpretadas y reinterpretadas, o sea, como conocidas, melodías, pero que en realidad cobra vida cuando los músicos se van sumando y van improvisando y van haciendo esa melodía. Bueno, yo consideré acá con el poco tiempo y en este formato donde hay que correr, donde no tenés tanto tiempo como en una película, en el cine, la improvisación como ese concepto de la jam session me pareció como lo más lógico. Entonces, lo que hacíamos era, Griselda, bueno, es una profesional impresionante que tiene todo, absolutamente todo estudiado, sabe más que nadie de todo, la continuidad, más que yo, qué capítulo viene, lo leía siempre, o sea, me ganaba en todo. Claro, claro. Pero bueno, entre los dos acordamos un personaje y eso estuvo buenísimo y después era un planteo, primero cuánto tiempo tengo, entonces me decían tenés tanto tiempo para esta escena, perfecto, y después yo hablaba con ella y en función de ella veía cómo iba a poner la cámara, porque esto era como dirigir una orquesta con una solista, o sea, como tener Claro. la orquesta y Marta Argerich. Entonces, en ese sentido, una comedia de capocómica, donde lo físico, lo gestual, todo eso tiene mucho, es muy importante verla desenvolverse, a ver cómo va a ser, cómo ella se siente cómoda, porque todo es ella. Claro. Arrastra toda la Todo, historia. sí. Es un trabajo descomunal, o sea, entonces Sí. yo no puedo armar una apuesta y decirle, vení, vos encajá en mi puesta. Y además porque tampoco creo en eso. Yo creo que la puesta en escena está en función de lo que hay que narrar. Y si lo que estamos narrando es una comedia, donde la protagonista es un huracán que Un arrasa con torbellino, todo y que Sí. además condiciona a los demás, ¿no? Haces una pasada un poco más teatral, si querés, como algo más Sí. del espacio y de cómo se mueve ella, y después en función de eso... Sí, después tengo ideas, por ejemplo, hay muchas cosas de me Claro. escondo acá, aparezco por acá, cruzo por acá, entonces yo le decía, me acuerdo que le actuaba, ella decía, no me actúes, entonces, no sé, una coreografía de movimientos, porque yo pensaba, bueno, no cortar para que ella se esconda detrás de una pared mientras un personaje entra y después sale, la comedia, ¿no? Entonces le contaba eso y ahí lo hacíamos y conciliábamos, o ella sugería otra cosa y bueno, y a partir de eso...
se iba armando la apuesta. Y no, y hay veces que no, que la apuesta es básica, es una charla en un auto, ya sabes, digo. Claro, claro. Pero es muy interesante eso. Para mí, Envidioso fue una gran experiencia como director. Eso que soñaba cuando era chico, de cómo sería dirigir en Hollywood, que no escribiste el guión, no el montaje es tal, el productor te dice tal cosa, el director ¿Qué puede aportar? ¿Qué hace? Claro, ¿no? ¿Cómo se la propia? Sí. Exacto. Sí. Y yo creo que dejé mucho en Envidiosa, como lo dejó todo el equipo, pero lo que dejó Griselda y yo dejé mucho y bueno, estoy contento. Es un trabajo invisible, que yo solo lo veo. Y está buenísimo, porque fue una batalla conmigo mismo también. Claro. Donde No tenés es que el dejar estilo, el ego de no es- lado y claro, todo eso claro. para decir, acá hay que sacar esto adelante. sacar esto adelante. Claro, Y tiene que claro. quedar bueno, tiene que quedar bueno. ¿Y Entonces, no, hay retoma o no tenés tiempo para tantas retomas? ¿Cómo? no, No, pocas, muy pocas. O sea, es lo que queda. Hay que saber. Pocas, hay que correr. ¿Y cuando haces películas, sí? ¿Te tomás el tiempo, haces mucha retoma o no tampoco? Bueno, en Los Paranoicos hay escenas que tienen bastantes, pero no muchas. No muchas. Melania Vampiro tenía poco tiempo también. No soy de hacer, o sea, lo normal. Lo normal, Puede sí, ser sí. que algo no salga y... Claro. Pasa que yo salgo como con las cosas bastante habladas y seguras y el elenco para mí es clave. Si yo confío en... y ya tengo claro digamos, el personaje junto con el actor. Claro. Por ejemplo, en Los Mufas, que trabajé con Danny Hendler de vuelta, que fue como un regreso. Ya casi que, ¿viste? Se entendían. Sí. Sí, No hay solo un con código. él, con Diego Cremonesi, con Pilar Gamboa, que también estaba, Carla Quevedo, digo, un montón de gente muy talentosa ahí, y el casting además estuvo bueno por poder encontrar al personaje en el actor, Claro. que esa es la clave. Entonces ahí me quedo más tranquilo. Yo fui continuista de Martín Rejman, que es uno de mis directores preferidos del cine en general. De todos, no solo argentino. No, es como del Del cine, mundial. Sí. y tuve tuve la suerte. Moví cielo y tierra para trabajar en realidad con él. No hay suerte, hay que moverse mucho. Lo digo para los Para los jóvenes. que sean los que escuchan. Pero nada, y fui continuista de Los Guantes Mágicos y vi otra metodología y me parece espectacular lo que él hace. Porque ahí vi ensayos donde. Porque él, digamos, los guiones están escritos con una metodología opuesta a la que yo estoy contando acá. Realmente son muy, muy precisos, como una partitura de música clásica, te diría, y cada intervención de cada actor y cómo se dice lo que se dice. Y yo como continuista me acuerdo que tenía que prestar atención a eso mucho, mucho más que a una ventanilla abierta o cerrada, Claro. sino a si la pifiaban con una palabrita, con un tonito, si entraba bien o no entraba bien. Bueno, en ese caso es muy difícil hacerlo en una o dos tomas. Porque Claro. por más ensayo que tengas, Es muy preciso lo que hay que hacer. es que Entonces, la magia de Martín está en esa repetición, en esa obsesión tan grande. Porque yo creo que las películas de él respiran como pocas películas. Hay algo trascendente, casi metafísico, pero que está. Y eso es producto de esa repetición y de esa obsesión por algo que él en algún momento da por hecho. Porque vos lo ves y decís, pero no, de vuelta y de vuelta. Pero en un momento da por hecho y bueno, eso queda y es la toma que queda y después está ahí, ¿no? Está en su obra. Claro. Entonces, yo tengo otro proceso, es distinto, pero porque mi materia es distinta también. Sí, seguro. Entonces, pero bueno, el baile de Gauna solo en Los Paranoicos, por ejemplo, se repitió, que era en plano secuencia, creo que 7 veces. Mirá, Y 7 veces bailó. pobre Hendler. Pues le pone todo. Deja todo en esa. Ahí dejó todo. Sí. Ahí dejó todo. Sí. También es la escena por la cual es, ¿no?, más recordada la película, me parece. Sí. Hendler es un actor con el que te sentís cómodo. Sí. Sí. Además es un amigo, es una persona que quiero mucho y es un placer trabajar con él. ¿Laburaste entonces como continuista en otras películas? O sea, ¿qué aprendiste de otros directores si es que laburaste? No, aprendí mucho de Trapero, en el que es lo opuesto a Rejman, en el bonaerense, que yo fui el asistente de dirección ahí. Claro. El Trapero improvisa, porque es lo opuesto a Rejman. Porque es casi documental. Ah, ok. Porque busca la verdad y va claro. buscando la verdad de otra manera, rompiendo todo, no
como Martín, que ya viene ensayando y ensayando. Vos vas a los ensayos y están los actores diciéndola como en la película, ¿viste? Taca, 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 todo a mí me cae. Y después eso, vamos al set y bueno. No, Pablo cambia el guión, qué sé yo, o sea, tiene claro, es un poco esto que yo te decía de que tiene claro más o menos por dónde va. Estoy hablando del bonaerense, ¿no? Sí, sí, Digamos, claro, después tiene... Pero, así, por más que tenga un guión, siempre hay algo que cambia y que encuentra que es mejor que lo que tenía y es fiel a eso. O sea, sale a filmar como si fuera que sale a cazar algo a la selva y de golpe no hay selva, hay laguna y bueno, hay tormenta, y bueno, se filma igual y Claro. cambia todo y entonces Claro, eso me claro. parecía como o sea, esa capacidad de estar conectado con el presente y resolver las cosas rápido, estar aliado con el DF, que era Bill Nieto, me parecía muy interesante también, ya ahí aprendí mucho. Bueno, eh, Estañaro que- también tiene algo de eso, y ¿no? Bruno también, sí. Sí, Sí, claro. bueno, sí. Ese es otro que aprendí y solamente estuve apenas en un institucional, pero he cruzado palabras, sí. Claro, 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 claro. Y otra de tus facetas es la docencia, ¿no? Entonces, ¿enseñás Sí. guión o Sí, enseñás una manera de en conectarse realidad, con un material creativo? no, es algo que me gusta mucho hacer, la docencia, y que nació de mí mismo solo, en una época en la que no estaba haciendo nada, y que de golpe, de la misma manera que sentí que ya era, que podía hacer los paranoicos, dije, me voy a animar a dar clases, porque tengo ganas de hacer un curso, y bueno, hice un curso de 4 clases, y después esos mismos alumnos, casi la totalidad, quisieron seguir en modo taller de guión, el curso era teórico de guión, y yo hice un taller de guión que se transformó en una especie de taller de cine y guión donde, bueno, se iba escribiendo, cada uno iba trabajando su proyecto, no tenía un plazo concreto y mientras alguien no traía su proyecto, al cual yo tutoreaba, hacía una devolución y se hacía una devolución conjunta, hablábamos de cine, de literatura, de arte o de cosas que tengan que ver con... Más una tertulia que una... Sí, Ok, algo así, pero siempre con algo preparado y me daba mucho placer. Y después fue cambiando el formato y empecé a dar clases de guión, pero trabajando esto que te digo yo, que tiene que ver con el proceso de escritura que hablamos al comienzo. Yo le llamé de la idea al argumento. Y era un taller donde donde la idea es que vos vengas con eso, sea idea, imagen o sí, un pulsión, germen, sí. germen. Y entonces en 9 clases, 8, 10, bueno, tuvo varias versiones, pero el último eran 9 clases. Eso cobraba forma. Y yo aportaba todos los conocimientos que tengo hasta ahora para sacar eso de adentro y para que eso cobre forma. Y el trabajo de la devolución en grupo. Entonces la idea siempre era poder llegar a lo que se llama un argumento, un cuento, algo. Ok, No importa si es Los Muertos, Sama, Historias Extraordinarias, Buenos Muchachos o El Padrino, no importa, es la noción de autoría. claro, Porque por algo vienen. claro. Es más como coachear, Sí. más que darles un marco teórico rígido. O sea, Es que cuando va de das la clases de mano. guión, tenés una teoría Sí. que usás, y digo, bueno, tengo estos 3 actos, tengo esto, o no. Porque lo Es que vos que contás recién como taller es como la previa, es decir, es la te previa. voy a sacar la idea y le vamos a dar forma de Sí. a poco, más bien intuyo estimulando, haciendo pensar, Bueno, exactamente. que no es quizás el de, bueno, armate una estructura o dale forma con estos elementos narrativos clásicos, no es eso. No es eso porque eso para mí viene después. Después. Es como, eso sería otra clase, Una segunda etapa, una una segunda segunda fase. etapa. Pero hay Ok. veces en las que yo, por ejemplo, el taller era anual, cuando lo hago sin límite de tiempo, hay veces que doy clase y traigo, no sé, a Sid Field, a Robert McKee, ¿cómo se llama? Nada, Say the Cat. Sí. Y digo, bueno, vean esto, y lo presento, y los 3 actos, y la poética de Aristóteles, y todo eso, que me parece como súper interesante. Claro. Pero no tengo tampoco, como a mí me gusta todo tipo de cine, me gusta Tarkovsky, me fascina. Siento que además están cambiando, todo se está transformando y que estamos también un poco saturados de los 3 actos y la cosa muy clásica de la fórmula. O sea, pones una serie, una película y ya sabes, ya te ves todo. Siento que hay que dar lugar a que cobre forma propia lo que necesita ser contado. Siempre digo, no importa si es un corto, un medio, un largo. Tiene que durar lo que tenga que durar, por ejemplo. Claro. Entonces, yo me gusta el clasicismo, me gusta el cine clásico mucho, que es lo que más me gusta, te diría.
¿El cine clásico americano o el cine clásico? Clásico americano. Okay. Me gusta mucho el cine francés, pero sobre todo me gusta Melville. Jean-Pierre Melville, claro. Sí. Dios mío, se me venía el pope del cine negro francés. Bueno, Melville me encanta, digamos. Y Bertrand Blier también me encanta. Pero ese clasicismo de Melville mezclado con un tempo distinto. Sí, el Samurái es una película, tengo el VHS que me compré, porque acá no estaba, en un viaje, y lo tengo ahí en la biblioteca, ahí como exhibido. Pero sí, me gusta mucho el western, me gusta mucho Billy Wilder, mucho. Claro. Billy Wilder me gusta mucho. Y bueno, Hitchcock, por supuesto. Wells, Ford, y vuelvo mucho a todos esos. Y después, bueno... Pero por ahí te gusta Tarkovsky también, ¿o? Sí, Tarkovsky me encanta. Claro. Stalker la pongo cada tanto en el proyector. Yo tengo un proyector ahí y me cuelgo y me meto ahí, o El Sacrificio, y me gusta realmente. Igual que me gusta Lisandro Alonso, las películas de Alonso me gustan. Claro. O sea, algunas particularmente mucho. Me gusta el cine contemplativo, me gusta la contemplación. Kurosawa me gusta mucho. Uh-huh. Kiarostami me gusta mucho. Entonces a veces ves Close Up de Kiarostami y le puedes quitar la posibilidad a un joven si lo encorsetás en una... Claro, si le decís que el único camino es primero claro. porque hay tanta frescura y tanta libertad en otros caminos, que bueno, el que se consolidó fue el clásico para contar un cuento, que bueno, es como la novela, ¿no? La novela, a mí me gusta leer novelas y cuentos también. Entonces me parece que en mí encaja bien ese esquema de 3 actos, pero todo está cambiando tanto que yo veo cosas en YouTube, películas o videos que hacen pibes que tienen millones de reproducciones y son películas de terror hechas con una VHS y me asombra, digo, ¿qué es esto? O películas argentinas que me asombra, pasaron una semana, por ejemplo, en El Gomón, yo la vi, tuve una película de una amiga, se llama El Año del León, la película, de Mercedes Laborde, Mechi Laborde, una gran película. Por ejemplo, esa película la vi en un festival, me encanta, y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se hace para que esto llegue a más? Bueno, y ahora está colgada en una página, en un canal de YouTube, y tiene 3 millones de reproducciones. Mierda. O sea, la vieron 3 millones de personas esa película. Qué locura. Entonces hay público. Claro. Para algo distinto. Distinto. Sí. Es una película que cuenta una historia igual, pero bueno, es otra cosa, con otros tiempos, más tranquila, muy intimista, y es muy lindo lo que cuenta. Ese día que yo vi esa Changuita Films, es un canal, no, es un canal a pulmón, donde se estrenan películas argentinas, y que de golpe por algún motivo el algoritmo, viste, como que va ahí, y hay un montón de gente que la ve de cualquier lugar del mundo, y te asombraría ver, porque ahí están las métricas, ¿no? Y ves, ¿y cómo puede ser que esta película...? Y hay películas que no se explican, no responden a un parámetro, ¿viste? Claro. Y otras que diría, pero esta tendrá que estar mucho más vista. Y de golpe... Entonces es un misterio. Tal vez nos creemos que hay algo que es lo que debe ser y me parece que no. No, eso seguro que no. No, aparte es siempre la visión personal, es lo que a vos te sintoniza con lo que resonás y con lo que no resonás. Eso, y yo creo que cuanto más autor, y por eso yo defiendo mucho la autoría, me parece algo muy interesante, pero no es la autoría egocéntrica, no estoy hablando del ego, estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de la obsesión del autor. Siempre va a tener un público. Todavía no es masivo, como los Ramones. Nunca fueron masivos los Ramones. Hoy tal vez son masivos, no lo sé. Pero no llenaban un estadio de River. Eso pasó en Argentina y nada más. Uh-huh. Y para todo hay un público, porque resuena, como vos decís, con vos. Entonces, lo que uno tiene que dar es lo que nace de la experiencia de haber vivido, de haber imaginado, de haber leído, de haber experimentado. Lo pongo a Borges siempre como ejemplo porque a veces es como que o sos Herzog o no, entonces no viviste tanto. Y no, porque digo, Borges de repente su experiencia es en otra dimensión, que es una dimensión mental, junguiana, no sé, pero digo, que tiene que ver con otra cosa, pero hay una experiencia ahí, o evocaciones del pasado, pero de golpe magistralmente están ahí. Y entonces yo creo que esa introspección, ese viaje de autoconocimiento es imprescindible para despertar al autor y ese autor puede estar presente en un producto hiper mainstream, no importa. O sea, para vos un buen, ya no sería un buen guión, sino un buen producto audiovisual, llamémoslo, es el que donde se puede reconocer una voz, una autoría. O
O sea, más allá de la forma que tenga. Un mundo, sí. Un mundo. Un mundo, una O- visión o del una mundo, mirada sobre ese una mundo. mirada, Ok. porque exactamente, una mirada, porque cada mirada es particular. Si hay una mirada, me interesa porque me fui de viaje a una mirada, pero si es como comparable con la comida. Vos sabés que vas a McDonald's y vas a comer la hamburguesa de McDonald's. Entonces Claro. puedes comer McDonald's. Es McDonald's, no está ni mal ni bien, no sé, qué sé yo. Sí, 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 sí. Y Digo, es lo mismo creo en, que hace todo, un poco en mal, todas partes pero, del mundo. O sea, ¿eh? no hace falta que es lo mismo cocine quien la cocine, porque ya está predeterminado cómo se Exacto. hace. No, no hay autoría ahí. O tal vez sí, la autoría es la de McDonald's. La corporación McDonald's tiene una autoría. ¿Cuál es? El Big Mac. Ponele. Pero hay otra, la hamburguesa que hace mi mamá, la hamburguesa con puré, está buenísima. Y hay hamburgueserías que hacen unas hamburguesas de la puta madre y empezás a descubrir otra hamburguesa y es como el vino también. Y me empecé como a copar con esto de probar las cepas, esto y lo otro, y qué sé yo. No hago ni cursos ni nada de todo eso. Simplemente voy y compro y me gusta tomar algo que sea distinto. Y yo creo que un poco es eso, es esa mirada particular que tiene. Que no está solo A en el veces está muy guión, pienso. pautorizado por una corporación, entonces todo lo que te ofrece tal corporación es todo Sí, igual, sí, son todas sí. hamburguesas. Y de golpe aparece algo distinto que no lo esperaban ni ellos y la rompe. Claro, Y decís, ¿y cómo puede ser? Y no lo sabemos. no sabemos cómo No lo se hace sabemos, eso. no. No. Y yo lo que creo es que sí. Lo que pasa es que ahí hay una mirada nueva, fresca, autoral, en determinados productos, o películas o series que de golpe resuenan. Si no, ¿cómo se explica que Tarantino sea popular? Y logró hacer algo totalmente distinto que si lo ves solo puede estar hecho por Tarantino y lo conoce todo el mundo, el tipo. Y bueno, tiene el último gran autor, ¿no? Me parece. Y cómo se consigue esa voz autoral, digo, porque, a ver, te escucha cualquiera y dice, bueno, yo también tengo mi voz, o viste esta cosa artística de yo tengo algo para decir, o tengo esta ambición de decirlo, pero no hay algo de oficio que es necesario para poder decir eso que querés decir. Porque digo, vos pones a Tarantino Sí. como ejemplo, y Tarantino tiene una capacidad de traducir eso a un lenguaje audiovisual que pocos tienen, más allá de lo que tenga para decir, digo, ¿no? Sí. O sea, hay algo de oficio necesario para poder... A mí se me puede ocurrir una imagen genial, pero yo no sé pintar. Si no tengo el oficio... Dentro de poco un robot lo va a hacer por vos. La Pero no sé clave si está está que bueno. esa imagen, no sé, pero la clave es que esa imagen sea la que vos realmente tenés. Porque tampoco yo hago solo la película. Hay No, todo no, un eso equipo. seguro, eso seguro. No sé si está bueno o no, pero digo, pero nada. Pero va a pasar, me va a pasar. Lo pienso, lo bajo al guión, que es un poco el foco que trato de poner, ¿no? O sea, si vos no tenés herramientas de storytelling, como se llama, por más intenciones y pulsiones y mirada que tengas, no va a tener forma. O sea, hay algo de... No. El De- conocimiento y las herramientas. Estoy de acuerdo con vos. Yo creo que hay dos cosas. Una es, la autoría tiene que ver con la introspección y el autoconocimiento. No la autoayuda, estoy hablando de una cosa, Sí. de otra. Estoy hablando de sentarse a pensar en uno. Uno puede escribir para el afuera o puede escribir para uno, concebir a ese espectador que uno es y que ni siquiera sabe quién es, digamos. Y después respetar que hay un receptor, como digo siempre, y un emisor, ¿no? Y ahí está todo el conocimiento y las herramientas de guión. Pero creo que el trabajo es, sí, claro, por supuesto, el escribir constantemente, el pensar, el ver, el leer, el formarse, el estudiar, todo eso es clave. Claro. O sea, es clave. Pero sobre todo es clave si nace además de vos, si te apasiona eso. Entonces seguir Sí, sí, estudiando sí. más allá de la escuela o de la universidad, es clave eso. Y en el hacer vas aprendiendo. Ahora, en este mundo de hoy, donde estamos tan confundidos con lo que aparenta ser nuestra imagen en las redes y lo que realmente creemos que somos, yo creo que estamos como un poco perdidos y que para que aparezca esa mirada particular y original es necesario ese viaje de autoconocimiento. Entonces es necesario tener en claro por qué estoy escribiendo
o para qué estoy escribiendo. Y puede ser porque me gusta sentarme a escribir como un oficio de guión, Sí, que sí, yo sí. lo disfruté. Yo me acuerdo de la primera vez que me pagaron por escribir un guión en la fines de los 90, ¿no? Y me decía, esto es espectacular, que me paguen por escribir, me encanta escribir y me encantaba escribir. Y Claro, ahora ya claro. estoy en otra etapa de la escritura, pero cuando alguien va a emprender una empresa para hacer una película grande o empezar a escribir su película, su propio guión, o un guión para otro, pero que quiere que diga algo, cuando ve lo que más le gustó en la historia, las películas que más te gustaron, lo que vas a ver es que hay una mirada particular del mundo. Uno puede coincidir o no, pero hay una mirada particular del mundo. Abierta, cerrada, pero hay una mirada particular. Entonces lo que hay que hacer es buscar esa mirada particular. Paul Schrader tiene una mirada, como hablando de guionistas, Sí. más allá de lo que ha filmado, hay una mirada ahí, hay una mirada particular. Está bueno eso, es eso de cuando no sepas qué escribir, escribe sobre tu propia vida, que Claro, dice claro. Bukowski, tiene que ver un poco con eso. Tal vez no es sobre tu propia vida. Hay que correrse el ego, eso quiero decir. Sí, Hay que sí, correrse la sí. personalidad. No hay que escribir pensando en que vas a ofender a alguien. ¿Por qué digo a Tarantino? ¿Por qué lo cité? Porque yo creo que él es muy visceral, muy punk en su forma de hacer las cosas. Pulp Fiction es una película que no totalmente nueva, moderna, ¿cómo es posible? Digo, y sucedió. Digamos, más allá del oficio y de todo lo que él tiene, lo que hizo es algo novedoso y un poco no sé si le importó qué iba a pasar con Pulp Fiction. Claro. ¿Me Sí, sí, explico? sí, sí. Porque en ese Tenía. momento era algo hiper arriesgado que podía quedar en Cannes, Sí, sí. marginada como una de Jarmusch o como Perro de la Calle, que de alguna manera, la primera, Sí. también quedó así. Pero sin embargo, después fue por más y por más y por más y terminó siendo. Eras una vez en Hollywood, Sí, es sí, bueno, un. es un poco lo que pasó con Taxi Driver en ese momento. Era como más Bueno, la pulsión de hacerla es. que Exacto. quién iba a imaginar. No creo que ellos hubieran imaginado que iba a ser quizás la película icónica de esa década y que iba a influir a tantos directores. O Apocalipsis Seguro. Now O Apocalipsis también. Now, sí. Sí, exacto. Sí. Y creo que tiene que ver porque ahí hay algo muy personal en esos directores. O sea, ¿Y cómo, si es que se puede, cómo reconoces un buen guión? Tenés un guión, no tenés la película. Tenés un guión. ¿Cómo reconoces si eso es material de una muy buena película o no? O sea, ¿qué tiene que tener? ¿O cómo se lee eso? eso es un trabajo que también hago mucho, que es la de Script Doctor, de evolución de guiones. Claro, Entonces, primero trato de separar lo que a mí me gusta de lo que no, digamos, de mi gusto personal para tratar de ver si lo que está queriendo contar la persona que me trae ese guión, sea una productora o sea un autor, trato de ver si está funcionando lo que quiere transmitir. Si el objetivo a cumplir se está llevando adelante. Y lo leo y lo que puedo llegar a ver, que lo que más se ve en general, lo que más percibo, es que fallan los personajes. ok, Creo que el trabajo sobre el personaje es esencial. De las cosas que leo, que en general son lenguaje clásico, ¿no? Falla el personaje, mucho. Entonces, como falla el personaje, todo lo que acompaña al personaje también claro, todo tambalea. empieza, claro, claro. Entonces ahí empiezan los problemas de estructura y qué sé yo, pero generalmente es como que te diría que el 80% más o menos, casi 90%, tengo que siempre volver a decir, hablemos del personaje, porque ¿qué Ahí estamos está queriendo? todo, ese es Ahí el está pilar todo. fundamental. Y muchas veces sí, muchas veces sí. Después hay, bueno, mucha ingenuidad, cosas disparejas. Bueno es cuando lo lees y estás leyendo una novela. Como Hace te poco lleva, como te transporta. te transporta y terminás y estuviste ahí. Claro. Eso es un buen guión, para mí. Por eso siempre enseño, no escriban, no hay una única forma de escribir un guión, más allá de lo que ya sabemos, de lo encabezado, el Sí, tiempo sí, sí, presente y sí. todo eso. Hay licencias literarias, hay licencias poéticas, se puede romper con todo eso, porque hay que entender que hay alguien que está leyendo ese guión y que hay que atraparlo. Entonces ahí está el recurso de la literatura. Siempre digo, lean a Stephen King, porque es uno de los. Es muy interesante, primero, porque es contemporáneo. Segundo, porque es muy divertido. Tercero, porque escribe de una manera en la que una oración te dispara un clima, una imagen y te describe el principio de un personaje. Y siempre recomiendo mucho mientras escribo, Sí, muy bueno. que es Muy un bueno. gran libro, pero también leerlo a él, ¿no? Porque hay algo en la escritura literaria de él que uno puede tomar para llevar adelante la escritura de un guión cinematográfico, tratando de ser sintético, pero de generar y connotar
imágenes, sensaciones, temas. Entonces hay algo que, más allá de que después el guión va al tacho basura, como siempre decimos, es importante que alguien atraparlo y bueno, y ahí que entre en ese universo que pueda ser una película. Y me pasó eso, que cada vez que leo un guión que me gusta, el último trabajo que hice, leí un guión de principio a fin y no le vi ninguna, o sea, no entendía por qué me lo habían dado. ¿Para qué? Había dos o tres Claro. cosas que yo dije, esto Claro. para mí, acá falla esto, Pero ya estaba. pero yo fue placentero, ¿viste? Como me sentí Bueno. un poco culpable, entonces traté de aportar cómo quieren filmar esto lo quieren, por qué quieren hacer, por qué el Script Doctor, por qué Claro. quisieron la devolución. Claro. Pero bueno, en ese caso me pasó eso, lo leí y entré y era como haber terminado de leer una novela, de alguna manera. Y creo que eso es cómo está escrito y también que está muy bien llevado. Y no era un guión de 3 actos, Claro. sino un relato entre un relato entre un relato. Entonces era muy interesante. Sí, bueno, Gabriel, mil gracias por esta charla, buenísima, y esperamos ver alguna película tuya pronto. Bueno, sí, seguramente. Nos vemos, che. Gracias por todo. Gracias a vos.